La criminología sería la ciencia que estudia todo lo relacionado con el fenómeno criminal. Ella va a comprar una paleta de hielo y cuando está esperando alcanza a ver la parte de una mano. Entonces ahí empieza toda la investigación, ¿no? Nos dirigimos a la habitación y encontramos en la cama, estaba totalmente cubierta con las sábanas y el cobertor hasta la cabeza. Se fueron retirando las cobijas, estaba en avanzado estado de pudrición. Los perros también merodeaban ahí las bolsas y cuando llamaron a sus perros, vieron que se aproximaba uno de los perros con un bracito. Estaban las sillas, una de esas sillas estaba tirada en el suelo, entonces, y había un mueble roto, algunos muebles rotos. Entonces, bueno, ahí te empieza a arrojar información de que hubo alguna lucha en el lugar. Salimos al patio, un área que estaba desprovista de césped. Me llamó la atención que aparte la tierra estaba removida. Efectivamente, ahí estaba. Se trataba de una persona que falleció, pero que nada. Fue a dar al jardín, en el pasto, y ahí es donde terminó de quemarse. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bienvenidos sean a un nuevo capítulo del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema. Y hoy traemos un capítulo de un rubro que a ustedes les gusta mucho, que les apasiona, que tiene que ver con el tema forense y todas estas cosas. Obviamente siempre abordado desde una perspectiva diferente. Nos encontramos con mi buen amigo Emilio Gómez. Él es criminólogo y criminalista. ¿Estoy en lo correcto, amigo? Así es. Muchísimas gracias por aceptar la invitación hoy en domingo. Y pues no sé si gustes presentarte un poquito con las personas que conozcan un poquito de ti, más o menos un poco de tu experiencia y todo esto para que entren en contexto rápido de quién eres. Claro que sí, Pepe. Muchísimas gracias. Primero que nada, agradecerte a ti y a todo tu equipo por haberme invitado a tu programa, a tu podcast tan exitoso y pues muchas felicidades. Gracias, amigo. Y claro que sí. Bueno, como bien dices, ya me presentaste, mi nombre es Emilio Gómez, soy licenciado, estudié la licenciatura en Criminología y Criminalística, después también estudié una maestría en Criminología, donde me especialicé más, después hice otra maestría en Derecho y Juicios Orales y una tercera maestría en Derecho Procesal. Ok. Entonces, me he dedicado a la criminalística de campo durante 15 años y actualmente pues lidero un grupo de personas que todos son forenses en diferentes especialidades y pues he dedicado ahora sí que todos estos años al estudio de estas ciencias y la aplicación de las mismas, ¿no? Ok, perfecto. Oye, amigo, pues hablábamos de esta parte muchas veces, criminólogo y criminalista, como que los relacionamos mucho y creemos que son lo mismo. Ya tuvimos la oportunidad de platicar en algún momento con un criminalista ya de Chiapas, mi buen amigo Mauricio Tagua, que le mando un abrazo. Él nos contaba que el tema del criminalista él llegaba al lugar de los hechos siempre y cuando había un deceso o había una situación, tenían que investigar ciertas evidencias y cosas como para reconstruir o no sé si lo recuerdo muy bien, pero como para armar este rompecabezas. No sé si estoy en lo correcto. Y el criminólogo, pues es primera vez que traemos un criminólogo como tal, así que no sé si gustes explicarnos un poquito también esta parte y cómo se diferencian una de la otra. Claro que sí, Pepe. Mira, hay muchas veces hay una confusión, incluso mucho de esa culpa la tienen a veces los medios de comunicación, las traducciones, ¿no? Ya. La confusión radica en que muchos les llaman a los criminalistas, les llaman criminólogos, o viceversa, a los criminólogos les llaman criminalistas, ¿no? En realidad es un tanto ociosa su confusión, pero si nos ponemos muy estrictos, realmente la criminología comúnmente es conocida solamente el área de la criminología clínica. Y sí, eso es parte de la criminología, pero por supuesto que esa parte clínica conlleva
otras ciencias como la psicología forense, ¿no? Pero porque es el estudio del sujeto que ha cometido alguna conducta delictiva desde el punto de vista clínico, ¿no? O sea, su aspecto psicológico, su aspecto biológico, tal vez hasta estudia médico, a la ¿no? persona, digámoslo así, que Estudia cometió a el la crimen. persona. Ajá. Ok. Sin embargo, esa es la criminología clínica. Ajá. Sin embargo, la criminología es más amplia que eso todavía. ¿Cómo lo podríamos definir como en general? En general, la criminología yo podría definir con términos sencillos que todos podamos entender. Es una ciencia, porque dicen, es una ciencia causal explicativa, ¿no? Que estudia al ser humano desde el punto de vista biológico, psicológico y social, ¿no? Pero sin embargo también desde el punto de vista cultural. Okay. Sí, estudia al sujeto desviado, o sea, el que se desvía de la conducta normal, por así llamarlo, desde el punto de vista psicológico, pero también el punto de vista social. Okay. Eso es súper importante. Es todo el contexto que rodea a la persona. Exacto. Más todo lo que tiene dentro, digámoslo así. Ajá. Y también hay otro nivel de la criminología que son los sistemas de poder. Okay. Muchas veces, hoy está muy de moda que si el comunismo, que si el socialismo, que si el capitalismo. Bueno, todos esos ismos, claro que influyen en las personas, influyen en cada uno de nosotros, pues para cometer cierto tipo de conductas, ¿no? Okay. Pues sí, la criminología sería la ciencia que estudia todo lo relacionado con el fenómeno criminal, ¿no? Ok, perfecto. Creo que a muchos nos queda bastante claro que es como el estudio del sujeto que se comporta diferente a los demás y que se encargan de estudiar de todo lo que está en su cabeza, toda la parte biológica, pero también el contexto que lo rodea para tratar de entender las motivaciones de esta persona y por qué actúa como actúa. Más o menos, ¿no? Es correcto. Ok, perfecto. Entonces, ya teniendo este panorama y tratando de entrar un poquito, nos vamos a meter ahorita un poquito más a la criminología, digámoslo así. Y quisiera preguntarte aquí, ya curioseando un poco, ¿alguna vez te has encontrado o cuál fue ese primer sujeto que a ti te impresionó, al cual tuvieron que investigar y se encontraron pues que definitivamente tal vez no estaba bien de sus sentidos, digámoslo así? ¿Tienes alguna situación que te haya pasado? Sí, en alguna ocasión investigamos un caso en el cual una persona había sido recluida durante algunos años en uno de los reclusorios de aquí de la Ciudad de México. Él tenía una carrera delictiva de toda la vida, era adicto. Cuando sale, pues siguen las mismas, hasta peor. No se dedicaba a nada y cuando salió ya habían fallecido sus padres. Okay. Sus padres se dedicaron, digamos que el sustento que ellos tuvieron toda su vida fue tenían un negocio sus papás, que era una paletería. Okay. Entonces se dedican a vender paletas de hielo y helados. Uh-huh. Y pues obviamente quienes vivían en esa casa y donde estaba ese negocio, eran sus hermanos. Era una hermana y un hermano que él tenía, ¿no? Y cuando él sale, pues no tenía dónde ir. Llega, se instala, pero no consigue trabajo, no hacía nada. Uh-huh. La hermana tenía 2 niñas. Una de estas niñas era una niña como de 11 años. La otra era una niña más pequeña, como de 6 años. Uh-huh. Como todos los días iba a dejar a las niñas a la escuela. Uh-huh. Pero en esa ocasión la niña de 11 años, por X circunstancia, no tuvo clases. Entonces se quedó en la casa y la mamá salió a dejar a la niña más pequeña al kinder. Uh-huh. Y cuando regresa, sorprende al hermano a la hija de 11 años. Entonces, obviamente, su reacción fue, se la abalanzó encima, trató de evitar que siguiera haciéndolo. Él, obviamente, le ganaba en peso, en fuerza, en tamaño. La golpeó, la tumbó y empezó ahí todo el alboroto. Y llegó es cuando entra el otro hermano. Se mete para defender a la hermana y se empiezan a agarrar a golpes. Uh-huh. En ese inter, cuando están agarrándose a golpes los 2 varones, esta mujer ve que por ahí había va, lo toma
y le da al hermano, al que había salido del reclusorio, ¿no? Ajá. ¿Dónde le da? Le da en la cabeza. En la cabeza. Entonces, y no se detiene. Está además, bueno, no entrar en detalles de qué tipo de lesiones le produjo. Ya cuando pasa todo eso, ellos dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque tenían el negocio, tienen de estas bicicletas que son como triciclos, donde transportan. Entonces, embolsaron lo subieron a la bicicleta y dijo el hermano, bueno, yo me encargo. Esperaron a la noche y se salió, lo montó en la bicicleta y salió y lo fue a tirar, lo tiró en en una parte donde había unos arbustos, como para ocultar. O sea, cabe puntualizar que no viajó a otro estado, no se fue a las orillas de la ciudad, no, fue en la misma colonia, fue y lo aventó. Al otro día la hermana volvió a salir, continuaron sus actividades normales y se dio cuenta observó que había unos perros que estaban merodeando unas bolsas y cuando vio, se le hizo muy raro y vio que era la bolsa donde habían habían embolsado al hermano. Entonces, cuando regresa a la casa, le reclama a su otro hermano, le dijo... Y ahí es la parte donde viene, es interesante, ¿no? Sí. Le dijo, oye, ¿qué te pasa? Te dije que te deshicieras del... ¿Por qué lo dejaste en la calle, ahí en el piso, con los perros, y aparte haciendo tanto frío? Pues ella se está preocupando por el hermano, ¿no? Oye, pero aquí lo que quiero entender es que dijo que había como mucho frío, o sea, se preocupó por el... ¿Sí? Así es. Ah, ok. Sin embargo, lo que viene es muy interesante y está un poco irrisorio. Ya verás por qué. Bueno, recupera igual en el triciclo, lo sube, lo regresa. Entonces, en lo que pensaron que iban a hacer con el se les ocurrió meterlo en la nevera. Sí, me imagino. La idea les tardó en surgir la idea 7 meses. 7 meses. 7 meses congelado. Y pregunta, ¿el negocio siguió funcionando? Normalmente, como si nada. Wow. De hecho, descubrieron por una clienta. Ella va a comprar una paleta de hielo y cuando está esperando, alcanza a ver, ella refiere en su declaración, alcanza a ver la parte de una mano y que parecía que esa mano estaba como sujetando la cabeza, ¿no? Estaba en posición fetal. Sí. Entonces, pero nada más alcanzaba a ver la mano, ¿no? Entonces le habla a la policía, llega la policía, piden hacer una revisión. Entonces ahí empieza toda la investigación, ¿no? Los detienen, los declaran, pero llegó un punto donde ellos ya no querían hablar. Se cerraron por completo. También parte por recomendación de sus mismos defensores, sus abogados. Les dijeron, bueno, resérvate, no declares. Bueno, cabe mencionar que eran personas de escasos recursos. Entonces, cuando ya se empieza a llevar a cabo todo el proceso, te estoy hablando de esto, ya tiene pues bastantes años, pero todavía no teníamos un sistema acusatorio como lo tenemos hoy en día. Era el famoso sistema inquisitivo, ¿no? ¿Qué quiere decir inquisitivo? Perdóname. Inquisitivo era prácticamente antes lo que decía el Ministerio Público. Si el Ministerio Público te acusaba, era prácticamente como el juez. Okay. O sea, no se cuestionaba, ¿no? Esto y es esto. Exacto. Okay. Entonces, por eso es que surge la necesidad de un sistema acusatorio para brindar otras condiciones de justicia, ¿no? Te estoy acusando y tienes chance de... Exacto. Hoy en día contamos en México con un sistema acusatorio, el cual pues te da más oportunidad de tener una defensa adecuada, ¿no? Ante el Ministerio Público. Okay. ¿no? Entonces, en aquel entonces era sistema inquisitivo, entonces el Ministerio Público simplemente se dedicó a investigar a través de su policía, sus servicios periciales, y dijo, bueno, estos son los malos, ellos son los... Y bueno, al reclusorio, ¿no? Después ya en el contexto de la investigación también solicita el mismo Ministerio Público una reconstrucción de hechos.
En una reconstrucción de hechos van las personas al lugar y ahí se ponen a hacer todo la dinámica de lo que sucedió. Exactamente. Ok, perfecto. Y al momento de estar llevando a cabo la reconstrucción de hechos, la femenina se quebró. Dijo, ¿saben qué? Yo ya no aguanto esto, ya no voy a estarme callando como me dijeron los abogados. Esto fue lo que pasó. ¿Qué es lo que no había dicho y qué es lo que quería evitar contar? Todo el contexto, toda la historia que ya conté, Ajá. eso lo sabemos gracias a ella. ¿Ella evitó la parte de comentar de la y todo eso o sí lo había mencionado desde antes? Ella dijo, bueno, lo comentó, fue cuando ella lo reveló. Dijo, es que resultó que mi hija no era la primera vez que había sido violada por su tío, ¿no? Entonces, ahí es cuando ella se quebró y dijo, yo ya no soporto más, porque aparte era mi hermano, yo quería mucho a mi hermano, ¿no? Incluso, y eso lo podemos ver justo en ese detalle de cómo dejaste de fulanito a la intemperie, le va a dar frío. Entonces, digamos que desde el punto de vista criminológico, se me hace bastante interesante, porque si bien es cierto, la criminología no justifica, pero sí trata de entender las causas de por qué esas personas llegaron a cometer esa conducta, ¿no? Ojo, que no se salga de contexto, no justifica, Claro. pero sí entiende. ¿Por qué? Porque finalmente estudia al ser humano, sus interacciones y todos sus procesos. En este caso estamos hablando de que eran personas que estaban en una situación pues de pobreza. Entonces la pobreza, por supuesto que es un factor importante que puede generar ciertas conductas, ¿no? Tal vez ciertas conductas no deseadas socialmente, si nos basamos en esa campana de Gauss, donde hablamos de lo normal, ¿no? Y lo anormal. Entonces, realmente la criminología nos permite entender todos esos contextos, ¿no? Wow, qué interesante. ¿Cuál fue cómo quedó este caso al final? ¿Ellos se encuentran recluidos o qué pasó? ¿Qué se decidió? Sí, al final, por lo que tengo entendido, sí, se dictó una sentencia. Obviamente la sentencia, pues, el juez consideró varios factores, precisamente estos factores criminológicos, pues para que su sentencia fuera reducida en cierta cantidad, ¿no? Ok. ¿Habría alguna característica que tú encuentres como muy, muy repetida en diferentes agresores o personas que cometen crímenes? Hay algunos puntos importantes. El doctor Jorge me mencionaba en el tema de los mencionaba, mira, pues estos criterios se pueden tomar en cuenta o son muy repetidos. En este caso, ¿cuáles son esas cositas que se ven por ahí que casi todos los criminales tienen? Bueno, socialmente es un tema difícil, es un tema triste, muy lamentable y que desafortunadamente es frecuente, ¿no? Sí. En el tema de feminicidio, lo que es frecuente regularmente son las lesiones en zonas, ¿no? Okay. En todas estas partes que le llaman en la zona genital, Sí, ajá. extragenital y paragenital, ¿no? Ok. Muchas veces, porque hay dentro del contexto, pues hay muchas dinámicas, por ejemplo, el celópata, ¿no? La celotipia. Okay. Entonces, Celosos. Ajá, los celosos, Okay. ¿no? Ajá. El típico. Ajá. No, es que acabo con tu vida porque si no eres mía, no eres de nadie. ¿Podría ser un paréntesis? Uh-huh. Fíjate que para todos los que vieron el capítulo con la doctora Rocío, la doctora Rocío es psicóloga forense. Ella nos explicaba un concepto que se llama autopsia Psicológica, ¿no? psicológica, que a través del tipo de heridas podrían entender la psicología de la persona que lo hizo. Es decir, si los hacen las partes genitales, evidentemente se trata más de un crimen relacionado con lo sentimental, si tiene heridas en los pechos o si en las piernas o si en los brazos, o si de repente tiene 500
pecho, Ujú. quiere decir algo, ¿no? Entonces, a través de la autopsia forense, descartan muchos perfiles y se quedan únicamente con las personas que tal vez encajan o que pudieron haber hecho eso. Simplemente lo doy como un comentario extra. Por si también quieren ver ese capítulo, pues está disponible. La doctora Rocío de Psicología Forense está en el canal. Perdón, puedes continuar, disculpa. Claro que sí, Pepe. Sí, de hecho, la doctora Rocío, cabe mencionar que ella fue mi profesora hace algunos años y sí, excelente perito. Saludos Una a la chingona, doctora doctora. Ojalá que Rocío. la podamos volver a tener. Ya le enviaremos un mensajito. Claro que sí. Sí, y precisamente son ese tipo de detalles que se tienen que analizar muy detenidamente, ¿no? Pero regularmente esos son los detalles que pudiéramos. Hay muchos más detalles que pudiéramos observar, pero digamos los más frecuentes y los que van a aparecer regularmente en este tipo de eventos son estos que tienen que ver con los... Ok. Y ya de entrada, como que en la psicología de la persona que comete este acto, es como casi todos se caracterizan por ser altamente celosos. Recordemos que la violencia feminicida se abre a unos campos mucho más amplios, Ujú, que es un contexto social. claro. Entonces, por eso te decía en un principio, es algo complicado. En ocasiones pensamos que no se está vulnerando el derecho de una mujer por X cosa, por X detalle, porque decimos, está tan normalizado que creemos que no pasa nada, ¿no? En ocasiones, a los mismos forenses, en todas las especialidades, se les recomienda trabajar con perspectiva de género. En Ujú. ocasiones, y he de admitirlo, yo en un principio no lo entendía. ¿Por qué? O sea, ¿qué no se supone que la perspectiva sobre la que deberíamos de trabajar es la objetividad? Ajá, o sea, Porque al momento de ver meterlo todo con todo... los mismos ojos, digamos así, Exacto, ¿no? porque entonces es la forma como yo lo pensaba, Sí, ¿no? claro. Porque al momento de verlo con perspectiva, yo ya le estoy poniendo un filtro. Sí. Esa es era mi forma de pensar. Sin embargo, compañeras que profundizaron en el estudio de eso, me enseñaron, y también personas como justo la doctora Rocío, dijeron, bueno, es que es perspectiva de género, ya desde el punto de vista forense, poder trabajar sin los prejuicios que la sociedad pudiera haber introyectado en mí. Ujú. ¿A qué me refiero con eso? Simplemente el hecho de poder trabajar un pero trabajarlo de manera completa, de manera objetiva y de manera exhaustiva, sin prejuzgar. Es decir, si yo voy a trabajar el feminicidio a lo mejor de una sexoservidora, lo tengo que trabajar como si fuera cualquier otra persona. Cualquier otra persona que merece el respeto, que merece el hecho de que alguien trabaje para aclarar qué fue lo que sucedió, sin que influya mis valores o antivalores que yo pueda La tener, moral, todo eso. mi moral, mis creencias, o sea, sin que influya eso y yo poder decir, porque en ocasiones se podía encontrar con gente que decía, eras sexoservidora, ¿qué vas a buscar? Claro que vas a encontrar elementos biológicos, ruidos biológicos. Claro que vas a encontrar a lo mejor un condón. Claro, eso, ¿y qué importancia tiene el condón si era sexoservidora? ¿Sí me explicó? Ok, ya entendí, sí. Entonces, claro que es importante trabajar la perspectiva de género en este tipo de casos tan delicados. Ok. ¿No? Tú me mencionabas hace ratito el tema de cuando te preguntaba más o menos de qué podíamos hablar. Me comentabas de un en el que participaste. ¿Cómo estuvo esa situación? Fíjate, en alguna ocasión trabajamos porque siempre es el equipo de criminalística Claro. y fotografía, ¿no? Ujú. Nos dieron intervención para trabajar un feminicidio en el centro histórico, muy cerca Ok. del centro histórico. Aquí en la Ciudad de México. Así es. Ok. Entonces, eso fue aproximadamente como entre 5 o 6 de la tarde. Ok. Entramos al lugar, se trataba de un departamento en planta baja. Era un departamento que tenía 2 habitaciones, en la estancia sala comedor, tenía una cocina pequeña
Y un baño que era bastante grande, tenía área de regadera y aparte tenía el área de una tina, ¿no? Cabe mencionar que el departamento tenía unas características, todas las paredes eran negras. Okay. Porque, bueno, las personas que lo habitaban en ese entonces estaba muy de moda estas personas. ¿Brujería? No, como darks. Ah, ok. Y de hecho, entrabas al departamento, te repito, todos los muros estaban pintados de negro y uno de los muros estaba tapizado pues como imágenes de Satanás, cosas así, también de bandas de metal. Toda esa parafernalia, ¿no? Digo, me encanta el metal, Pero bueno, también tenían adornos como calaveras. Tenían libros bastante interesantes, por cierto, acerca de brujería, cosas muy, muy oscuras, ¿no? Entonces, cuando llegamos, y contrastaba, tenían un perrito, ¿no? Tenían un pug. Entonces, de hecho, había un recado cuando empezamos a hacer la investigación, había un recado que decía, y había unas pastillas sobre el recado que decía, por favor, de quien encuentre este recado, esta pastilla dársela al perrito gordito, ¿no? Que era un poco. Entonces, porque estaba enfermo el perrito, ¿no? Entonces, tenían su corazoncito. Tenían su corazoncito, ¿no? Pero llegamos y bueno, lo primero que percibimos, aparte de la descripción que acabo de hacer del lugar, es el olor. Era un olor fétido. Okay. Cuando empezamos, nos dirigimos a la habitación y encontramos en la cama, estaba el de una femenina. Estaba totalmente cubierta con las sábanas y el cobertor hasta la cabeza. Okay. Porque antes de tocar, de modificar cualquier cosa, hay que revisar todos los detalles, ¿no? Entonces se trataba de una femenina que estaba en decúbito ventral, o sea, boca abajo. Okay. Se fueron retirando las cobijas y descubrimos ya el cadáver estaba en avanzado estado de putrefacción. Okay. Dentro de todas las cosas que le hizo, la golpeó, tenía un por arma de fuego, tenía un agente constrictor. ¿Qué es eso, Pablo? Y también incluso uno de los indicios clave también fue porque sobre el Okay. Y había fluido biológico en la cabecera de la cama y digamos, bueno, ahí los peritos en genética hábilmente pues, recuperaron ese indicio que sirvió posteriormente, ¿no? para hacer la identificación. Todo esto obviamente degradando, si te das cuenta, todo enfocado a degradar a esta persona. Sí, humillarla. Y ahí viene esta parte de lo que hablábamos de la celotipia, ¿no? Resultó que era el novio, el que la agredió, era su novio. De hecho, vivían juntos. Pero en alguna ocasión, él la encontró con su mejor amigo, poniéndole cuerno con su mejor amigo. Okay. Entonces, dentro de su paranoia... Y aquí es donde entra, el tema de lo que mencionas de hacerlo con perspectiva de género, porque muchas personas podríamos llegar a pensar, bueno, pero es que la encontró, ¿no? Ajá, muchos... Por eso es lo importante de lo que mencionabas, ¿no? Porque seguramente a uno que otro, o como a mí en el principio, como que me saltó y dije, bueno, pero tienes razón, ¿no? O sea... Exacto. Es justo ahí donde debes de aplicar este criterio y de aplicar la perspectiva de género, porque justo dice lo que dices. Muchos podrían decir, incluso los mismos servidores públicos que lo trabajen, si no lo abordan desde esa perspectiva, podrían caer en eso, ¿no? Sí. Así de, pues se lo ganó. Justo yo me di cuenta ahorita, como que dije, tiene todo el sentido del mundo. Exacto. Ok. Bueno, dentro de toda la locura que tuvo este sujeto, aparte de que, bueno, todo lo que le hizo a esta chica, lo que hizo fue también, ya no sabía él qué hacer, trató de suicidarse, pero no tuvo el valor de hacerlo. ¿Qué vieron como para ver qué se intentó? Estaba en la regadera, puso una soga
y trató pero pues no tuvo el valor. Después también había un goteo de sangre y una navaja, se cortó, pero no vamos, ahora sí que titubeó. Sí, claro. Y no lo consiguió, no lo hizo, ¿no? Al final. Entonces lo que hizo al final fue dejar recados, dejó este recado de la medicina del perro, pero cometió un grave error. Él estuvo todavía como 1 o 2 días en ese lugar, en lo que pensaba que iba a hacer. Lo que hizo fue, porque aparte también grafiteaba, ¿no? Las paredes. Y con uno de estos plumones con los que utilizan para grafitear, puso en uno de los muros: tú tuviste la culpa, o sea, era un reclamo como al amigo. Todo esto, la culpa la tuviste tú por haberte acostado con mi chica. Bueno, con otras palabras, ¿no? Sí. Búscame. Y anotó su número de celular. Cuando se da cuenta, yo creo, de la tontería que había cometido, porque pues estaba dejando pues, indicios para que lo reconocieran, él fue y compró una lata de... Y lo intentó pintar. Y lo pintó encima. Pintó encima de lo que había escrito, ¿no? Sobre todo, pues lo que intentó borrar pues, fue el número de teléfono. Hicimos una nueva observación del lugar, pero con luces forenses. Estas moraditas. Exacto, la luz ultravioleta, ¿no? Esto que luego lo ven en las series de televisión, justo es lo que se hizo. Hicimos combinaciones de luces y resaltaban los números, ¿no? Entonces se documentó fotográficamente, afortunadamente se tomó los datos, ese dato se le aportó a la policía de investigación y con ese dato fue que lo encontraron. Rastrearon el número de teléfono. Así es, la policía de investigación, gracias a ese dato, rastreó el número de teléfono, lo ubicaron y en cuestión de 3 días ya lo tenían. Fue un caso de éxito donde dices, bueno, claro que vale la pena trabajar, ser exhaustivos, poner el interés, el ímpetu y darle la importancia que merece, sea la persona que sea. Wow. Es muy interesante, ¿no? Cómo vamos explorando esta parte de cómo van pensando ellos, cómo llegan al acto de realizar ese tipo de situaciones. Yo platicaba en algún momento con un amigo carcelero, él está en Estados Unidos, y algo que me repitió mucho y que le asombró a él es que dice, mira, si tú supieras la cantidad de gente que hay aquí que está por ser impulsivo, no porque sean criminales o porque en algún momento de su vida decidieron que querían personas, esas personas están aquí porque de repente tomaron y se pelearon con su pareja, le metieron un cachetazo, la persona cayó, se golpeó la cabeza y murió. O sea, hay tanta gente que llega a esos puntos y prácticamente la gente que me has contado ahorita es gente, pues, no voy a decir que cae en la provocación, evidentemente quién sabe cómo reaccionaríamos nosotros, pero es muy interesante entender cómo funciona el hecho de las personas que quieren que llegan a cometer un crimen. Ahora, te lo pregunto, ¿en algún momento tú has estudiado o has estado en investigación acerca de un crimen que lo haya cometido un menor? Sí, por supuesto. ¿Cómo funcionan ellos? ¿Qué es lo que sucede en la cabeza de ellos? Porque creo que tal vez es diferente, no sé. Bueno, cabe mencionar que todo es a título personal, lo que digo. Sí. Obviamente, si bien es cierto, yo domino algunas de las áreas, mi práctica ha sido más en la parte criminalística, ¿no? Okay. Entonces, digo, por si compañeras de psicología forense, criminólogas, yo sé que si ellas han aplicado el conocimiento, pero ya de una manera práctica, si digo alguna tontería, bueno, no se malentienda. Claro, ¿no? que todos estamos enterados, él está diciendo que pues evidentemente no es el experto del área, pero nos va a compartir lo que... Claro. Perfecto. Sí, sin embargo, creo que hay hay muchos mitos muchos mitos y prejuicios. Entiendas el prejuicio como que justo es el hacer un juicio antes de.
Antes de saber, antes de conocer, antes de muchas cosas, ¿no? Entonces, hay muchos prejuicios en torno a los menores. Este es un término, de hecho, es muy, muy sui generis, muy, muy especial, ¿no? Como si los menores no pudieran lastimar, como si los menores no pudieran, como si los menores no pudieran. Cuando entendemos esa parte, sí, porque como dicen, ¿no? Entenderla es manejarla. Entonces, primero hay que entender eso. Normalmente podríamos hacer, por ejemplo, un pequeño ejercicio, ¿no? Sí. Si yo te digo la palabra niño, de inmediato, ¿qué piensas? Inocencia. Ok. Si yo te digo la palabra adolescente, de inmediato, ¿qué piensas? Libertad, libertinaje. Ok. Si te das cuenta, hay muchas ideas preconcebidas en torno a cada tema. Sobre todo el tema niños, el tema menor, ¿no? Pareciera que el menor es inocente, pareciera que el menor no puede hacer daño, pareciera que el menor no lastima. Entonces eso es a lo que me refiero con tener prejuicios. Claro. En torno a un tema, ¿no? El tema menores, toda la sociedad tenemos una serie de prejuicios que si los analizas ya con detenimiento, si profundizas, bueno, llegas a decir, bueno, ¿por qué? Oye, pues un menor también lastima. Claro, también un anciano, ¿no? Exacto, un ancianito también lastima. Ajá, o sea, también puede cometer delitos. Aquí es donde entramos en particular el tema de menores. Sí, y perdón, me gustaría porque de repente puede haber alguien que diga, no, no se está generalizando, no, evidentemente no se habla de todo. La tendencia indica que menores, pues evidentemente prevalece la inocencia y ese tipo de cosas, pero hay excepciones, o sea, exacto. Sí puede pasar. Exacto, y bueno, y sobre todo ya desde el punto de vista forense, obviamente tenemos que abarcar el fenómeno y que entender y estar dispuestos a aceptar cualquier posibilidad. Porque muchas veces se tiene, como si mágicamente el Código Penal dice, bueno, es que el menor no tiene la capacidad de entender y comprender el hecho cometido. Bueno, pero tiene la capacidad de planear, tiene la capacidad de ejecutarlo. De ejecutarlo. Entonces, creo que se necesita trabajar mucho en torno a este tema, ¿no? Sí. Sin embargo, sí, desde el punto de vista criminológico, por eso es que es importante puntualizarlo, ¿no? En particular, me preguntaba si en mi experiencia alguna vez trabajé un asunto donde estuviera implicado algún menor, sí. Y donde era el agresor, sí. Ejemplo, uno creería, si partimos del prejuicio, uno creería que un menor pues no es padre. ¿Cómo? Si es menor, ¿cómo va a ser padre? ¿No? Ah, bueno, pero que resulta, a mí me tocó trabajar alguna ocasión un asunto donde el menor, el padre, estamos hablando de una persona, un varón de 17 años, que privó de la vida a sus dos menores hijos. Un niño de 5 años y una niña de 2 años. Que fue a un barrio muy conocido, aquí en la Ciudad de México, se puede decir, en Tepito, que él andaba en Tepito caminando con sus hijos, que llegaron unos sujetos en una camioneta, le arrebataron a los niños, lo golpearon y a los niños los subieron a una camioneta y se fue. Él se hizo pasar por la víctima y dijo, no, es que me robaron a mis hijos, de hecho había medios de comunicación y todo. Y causó mucho revuelo por el tema de los niños secuestrados. En Tepito. En Tepito. Entonces, pasa el tiempo, 20 días después, al estar él declarando ante el Ministerio Público, ante la Policía de Investigación, lo pasaron también a la revisión médica con el médico legista. El médico legista notó dentro de sus pruebas, en su observación, notó que tenía unas lesiones en los brazos. Entonces, obviamente, pues la pericia, ¿no? La expertise del médico
Dijo, esas lesiones, ¿cómo te las provocaste? Entonces, cuando le hizo esa pregunta, él se puso muy nervioso y dijo, es que estas cortadas me las hicieron las personas que me quitaron a los niños. Entonces, había unas cosas que eran incongruentes, porque aparte por el tipo de lesiones que tenía, el médico hizo el comentario atinado a la persona indicada, que fue la policía de investigación, o la policía judicial en ese entonces. Le hizo el comentario, ¿sabes qué? Está mintiendo. Y el policía le dijo, ¿por qué? ¿Por qué crees que está mintiendo? Porque las lesiones que tiene en los brazos son del tipo autolesivas. Y viene ahí todo un contexto psicológico, ¿no? Un sentimiento de la culpa que él estaba manejando, que él trató de también. Entonces se cortó. Entonces dijo, ¿sabes qué? Pregúntenle, lo pasó otra vez con la policía judicial, y le dijo, pregúntenle, metan presión por ese lado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué esas lesiones? Al final no soportó la presión y se quebró. Y dijo, yo los maté. El problema fue que cuando él confesó que los había matado, no dijo más. Entró en un estado de catatonia, ¿no? Sí. Catatonia es que se quedan y ya exacto, no se mueven. Y ya no dijo nada, ya no volvió a hablar. ¿Qué pasó después? Después se encontró primero el del niño, lo encontraron unos corredores. Ellos iban a correr en las mañanas con sus perros y se dieron cuenta que los perros también merodeaban ahí las bolsas, y cuando llamaron a sus perros, vieron que se aproximaba uno de los perros con un bracito en su hocico. Wow. Entonces, de ahí se desprende la búsqueda del segundo, que pues nadie sabía dónde estaba. Se encontró el segundo después de 9 horas de búsqueda. Pero todo esto enfocado a ¿qué? Fue un menor. Al final él confesó su motivo. Su motivo por el cual los mató, por inverosímil que pueda parecer, fue que él dijo, es que yo soy muy joven, yo quiero seguir estudiando. Y con la responsabilidad de 2 bebés, yo ya no puedo estudiar. Ese fue su argumento, por lo menos en esa ocasión. ¿Y tú crees que pueda ser ese realmente el argumento? Porque dentro de la cuestión de analizar de repente lo que piensan estas personas, a veces de repente sí de verdad quiere hacerlo, pero no miden o no tienen la capacidad de realmente discernir lo que van a hacer. Entonces, ¿realmente tú crees que esa sea el motivo? Pues yo creo que obviamente, por supuesto que hay que tomar en cuenta su dicho. Ajá. Y poder partir de ahí, ¿no? Pero creo que hay muchos más factores previos a que él haya llegado a esa conducta. Lo que mencionábamos anteriormente tiene que ver el contexto y tiene que ver todos los factores. O sea, son muchos factores, ¿no? Podríamos decir que para poder entender la conducta criminal se tiene que abordar, se tiene que estudiar, pero desde un punto de vista multifactorial, ¿no? Perfecto. En este caso, pues hemos explorado diferentes sucesos que tienen que ver con cuestiones de pareja, en este momento papá contra un hijo. Tú me comentabas también que en algún momento te tocó hacer la investigación de un profesor, que ahí específicamente no fue familia, no fue como un círculo cercano, sino que fue algo distinto. No sé si gustas contarme. Claro, en alguna ocasión, voy a omitir... sí, todos los nombres. Nombres y incluso sí. De las escuelas, ¿no? Sí, exacto. En alguna ocasión también nos hicieron un llamado para hacer una búsqueda de indicios en un lugar, porque había una persona que tenía un reporte de desaparecido. Ajá. De hecho, íbamos a ir a su casa, íbamos a partir la búsqueda de los indicios en su casa. Ajá. Entonces, esta persona era un masculino, él era catedrático de una universidad. Uh-huh.
en México, muy reconocida. Pues bueno, obviamente la comunidad empezó porque pues era conocido, era querido por algunas personas y sobre todo sus alumnos, y pues todos empezaron a decir, bueno, ya no, es que ya no está, ya no va, no se ha reportado, nadie sabe, no contesta llamadas, etcétera, etcétera. Entonces nos hacen el llamado para empezar la búsqueda y al acudir al lugar encontramos, era una casa en el sur de la ciudad, donde pues, era una casa grande, era una casa que tenía planta baja, recuerdo, y dos niveles más. Tenía un jardín bastante amplio. Y bueno, al llegar, pues nosotros, la intención no era ni siquiera un levantamiento de cadáver, simplemente era hacer la búsqueda asociada con su desaparición y ya. Entonces cuando llegamos, hicimos la prospección del lugar, que es una revisión previa, para empezar a decidir, bueno, cuál va a ser nuestra ruta de ingreso, nuestra ruta de salida a la casa, y seleccionar que sí es un indicio, que no. Entonces en el interior, primero revisamos el interior de la casa, después salimos al patio, y ahí fue en el patio donde pude observar una serie de indicios que llamaron mucho mi atención. ¿Qué viste? Tú veías el césped, estaba pues medianamente crecido, estaba fresco, porque habían sido días lluviosos, y digo, todo estaba el césped medianamente crecido, excepto una área que estaba desprovista de césped. Me llamó la atención que aparte la tierra estaba removida. Entonces, y aparte parte del césped que tendría que haber estado, pues se veía que estaba enterrado debajo de esa tierra, ¿no? Entonces fue cuando yo dije, obviamente basándome pues, en mi experiencia previa de otros delitos similares, yo hice una llamada y dije, ¿sabes qué? Vamos a necesitar la ayuda de vulcanos para hacer la excavación. ¿Vulcanos? Sí, los bomberos. Ah, ok. Los bomberos, ellos son, mis respetos a los bomberos, un saludo claro. a todos ellos, porque siempre nos sacan de aprietos a los materia muy dispuesta, la verdad. Sí, y gente muy valiente, muy, muy, muy valiente. La verdad, mis respetos y mi reconocimiento para ellos. Ellos ayudaron a hacer la excavación. También se solicitó el equipo de antropología forense para que se hiciera la excavación y poder hacer la búsqueda también de los indicios. Se pidió también el área de identificación. Bueno, el caso es que se hizo ya la excavación y se recuperó Efectivamente, ahí estaba, se encontraba a 3 metros, sepultado en su propio jardín. En el lugar se encontraron algunos indicios pues muy interesantes, que fue al final los que sirvieron pues para dar con los responsables, ¿no? Que esta es parte como criminalística, ¿no? Esa es la parte criminalística, ¿no? Sin embargo, no cabe mencionar, aquí quiero hacer puntualizar una cosa. Incluso en el mismo contexto forense, muchas veces se malentiende y hasta se señala como que, es que no sabes cuál es la diferencia entre criminología y criminalística. Y es que o eres criminalista o eres criminólogo. No, es que el conocimiento criminológico te puede ayudar. Una va con la otra. Exactamente. Sí. Apoyan totalmente una a la otra. Sí, no, si una evidencia lleva a una conducta psicológica, o sea, algo que tú encuentres te tiene que decir algo, pero tienes que pensar también desde esta forma, ¿no? Como el criminal, no sé. Exactamente, y te puede dar el contexto. Y bajo ese contexto tú puedes entonces decidir, pensar, decir, ok, entonces podría encontrar este tipo de indicios y entonces buscar ese tipo de indicios. Entonces, claro que una apoya a la otra. O sea, ¿Qué indicios eran los que te empezaban a hablar ya del agresor? Bueno, los indicios, llegabas al lugar, tenía un comedor, una salita, donde había había 4 sillas, había 4 vasos y unas botellas de alcohol, ¿no? De bebidas alcohólicas. Entonces te empieza a arrojar información. Sí. Había muchas botellas, estaban los vasos, estaban las sillas, una de esas sillas estaba tirada en el suelo,
Entonces, y había un mueble roto, algunos muebles rotos, sobre todo de estos muebles que son de vidrio, que tienen como las mesitas que luego son de vidrio. Las de centro. Ajá. Entonces, bueno, ahí te empieza a arrojar información de que hubo alguna lucha en el lugar. Entonces, todo eso se debe de considerar, se debe de anotar, se debe de documentar, ¿no? Fotográficamente, pues nosotros siempre vamos con un fotógrafo forense, ¿no? Había también algún goteo de sangre, de fluido hemático, que no era muy abundante, pero sí te indicaba una salida. Entonces había un goteo estático, del cual se desprendía otro goteo dinámico y se dirigía hacia la puerta que daba hacia el jardín. Okay. Entonces, obviamente ya en el jardín se perdía ese goteo. De ahí empezamos a revisar muchas otras cosas. Subimos a las habitaciones y en las habitaciones encontramos una serie de indicios que en apariencia uno podría, en un primer momento podría decir, pues no tienen gran relevancia. ¿Cuáles eran estos indicios? Eran tickets de retiro bancario. Cuando empiezo me llamó mucho la atención que había muchos recibos de estos que te da el cajero, ¿no? Uh-huh. Pero había muchos. Antes, en el tiempo que se trabajó ese caso, no sé si recuerdes que antes no nada más, hoy en día creo que por seguridad ya nada más te dice, retiraste tanto. O incluso tienes la opción de ya decir, no quiero recibo, ¿no? Pero antes te arrojaba... El saldo, ¿no? El saldo, o sea, lo que habías retirado más lo que te quedaba. Entonces, a mí me llamó la atención que muchas cosas. Una, que eran muchos. Eran muchos. Otro punto, que eran de diferentes bancos. O sea, no era un solo banco. Y el otro punto, que el saldo que aún les quedaba a cada una de las tarjetas que seguramente usaron, eran saldos arriba de 120,000 pesos. 150,000, 170,000, 200,000. O sea, eran saldos pues importantes, ¿no? Sí, considerables. Sí. Entonces dices, bueno, como ¿tanto dinero? Como tu sueldo de profesor, pues no creo que sea tanto. Digo, perdón, para las personas que son de otro país, 100,000 pesos, estamos hablando cerca de $6,000 actualmente. Así es. Él tenía esas cantidades un poquito más en diferentes tarjetas. Así es. Podría decir que por lo menos 7 u 8 tarjetas. El sueldo de un profesor promedio aquí al mes muy bueno, tal vez de una universidad, 30,000. 30,000 pesos mensuales podríamos, y estamos hablando de algo ya muy bien pagado. Muy bien, ¿no? Pagado, ¿no? Entonces, definitivamente, pues algo tenía que ver con estos indicios, ¿no? Entonces, bueno, decidí marcar esos indicios, se marcaron, se documentaron, se levantaron y afortunadamente también se hizo una excelente colaboración con la policía de investigación. Cuando se le entregaron esos indicios, me dijo, bueno, ¿y qué me recomiendas hacer con esto? Te recomiendo que hagas el iter criminis. Y el iter victimae. ¿Qué es? Perdón. Que es el itinerario, literalmente sería el itinerario tanto del agresor como de la víctima. Cada ticket tiene una hora. Te marca el cajero del cual se hizo el retiro y pídele al Ministerio Público que te vaya elaborando las órdenes, los oficios para los bancos, para que te entreguen las cámaras, los videos de las cámaras. Qué interesante, la neta. Entonces, afortunadamente, cuando las áreas nos ponemos las pilas, pues, cuando realmente nos abocamos a la investigación, pues creo que obtenemos resultados maravillosos, ¿no? Se obtuvieron el análisis de los videos y resultó que en esos videos aparecían el profesor realizando los retiros, pero aparte sus alumnos. Él tenía negocios con por lo menos 3 de sus alumnos, que fueron al final quienes lo mataron. ¿Qué tipo de negocio se supo? Por lo que me llegué a enterar, sin tener certeza, tenía algún negocio ahí con respecto a vehículos. O sea, compraban y vendían vehículos. Entonces, al parecer él, como dicen vulgarmente, los llevó al baile y pues, les ganó con un dinero.
Entonces fue por eso que los alumnos decidieron. Este negocio digo, sin, igual como tú lo dices, ¿parecía algo ilegal o era algo...? Al parecer sí era algo ilegal. Ah, ok. Entonces se dedicaban a ese negocio. Ellos, pues, por lo que se dedicaban, pues, regularizaban algunas cosas. Pues ellos participaron en esto. Primero pues lo estuvieron llevando para que sacara dinero, para recuperar su dinero, y al final y un detalle ahí, también tuvo que ver su esposa y su hijastra. Pues ahí dio un giro, porque ellas supuestamente estaban participando en la colaboración para la investigación, pero nunca se imaginaron que pues fuera a dar el giro de la investigación. Obviamente porque la esposa pues tenía pues un interés también ahí económico, y pues la hijastra pues iba con la mamá. No era hija directa de este señor. Sí. Pues como podemos ver, muchas veces, como dicen, ese giro de tuerca, que nosotros mismos no lo imaginábamos. ¿Y por qué nos dimos cuenta? También precisamente por esos videos. Porque qué sangre fría debes tener para ir a denunciar que tu marido está desaparecido, pero nunca te imaginaste que dentro de la investigación tú ibas a salir que eras partícipe de uno de esos videos, ¿no? O sea, tú aparecías en uno de esos videos y estabas presenciando lo que estaban haciendo, y por qué lo estaban haciendo, quiénes lo estaban haciendo y a quién se lo estaban haciendo. Entonces después la sangre fría de ir todavía a denunciar y decir, es que mi marido está desaparecido, etcétera, etcétera, ¿no? Qué interesante. La verdad es que yo creo que todos nos estamos imaginando la película de todo lo que nos vas contando, porque esta parte de las pistas, de las cosas que vas encontrando, pues la verdad se vuelve algo de sumo interés para nosotros. ¿Hay alguna historia, alguna situación donde haya sido difícil por el tema de las pistas que encuentras en el lugar? ¿Un rompecabezas complejo? Sí, mira, realmente creo que en su mayoría, obviamente hay casos que no son tan complicados. Sin embargo, creo que todos tienen su nivel de complejidad, ¿no? ¿Sabes qué es lo que lo hace difícil en ocasiones? ¿Qué? La contaminación del lugar. Eso es un tema que muchas veces no se habla. Son temas que no se tocan. ¿La contaminación del lugar te refieres a...? Hay varios tipos de contaminación, ¿no? Ajá. Hay una contaminación que es propia, por ejemplo, cuando hacen el hallazgo de un cadáver, puede ser que empiecen a mover todo. Ajá, el familiar, esa es una contaminación inadvertida, y hasta cierto punto es entendible. Quiere ayudar, quiere reaccionar, quiere... Ajá. Llega, se abalanza a lo mejor sobre el... abraza, llora, no sé, retira algo alguna prenda, la cartera, cualquier cosa, ¿no? O le pone algo al... y después todavía toma el teléfono, llama a la policía. Entonces, en ese momento hay una contaminación de ese lugar. Sin embargo, esa contaminación, digamos, hasta cierto punto es normal. Pero ya hay otro tipo de contaminación que se le llama contaminación, la contaminación criminal, le podrían decir. Que es cuando se trata de cambiar el tema de las evidencias. Okay. Y otro tipo de contaminación que es la contaminación también inadvertida, pero que se genera por ignorancia. Muchas veces a lo mejor el primer funcionario público que llega a la escena puede ser la policía, pueden ser los paramédicos, etcétera, etcétera, infinidad de personajes que pueden llegar, y si no tienen la capacitación suficiente, el conocimiento suficiente para no contaminar un lugar de investigación, entonces ahí lo llega a complicar. ¿Por qué? Porque ya al momento tú de ingresar a un lugar, tú ya estás pisando y tanto estás llevando cosas, partículas, sustancias, fibras, etcétera, de otro lugar, o sea, de la calle al lugar, y estás sacando del lugar a la calle, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante el tema de la preservación del lugar de la investigación, o el lugar de los hechos, o la escena del crimen, como normalmente se le conoce, ¿no? Igual de importante es la utilización
de la bioseguridad. Tú podrás haber visto, siempre sale en medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Llegan los servicios periciales y llegan con sus trajes, ¿no? Sus Tyveks. Son trajes de bioseguridad. Los blancos, ¿no? Que se ponen y cubren todo. Ajá, exactamente. Son trajes especiales, ¿no? Evitan que incluso si te cae algún fluido, es impermeable, ¿no? Sin embargo, es ligero, o sea, te puedes mover. Y los guantes es súper importante. Las gafas protectoras y incluso las máscaras, dependiendo de lo que se esté trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces yo ya estoy cuidando no solamente el no introducir cosas raras al lugar, elementos raros al lugar, sino incluso no contaminarme yo. Porque yo no sé si voy a encontrarme con que tenga algún hongo, que tenga alguna espora que si yo al respirarla contagio, me puedo contaminar, ¿no? Incluso mancharme, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte es importantísima. Creo que, y ya abonando en particular a la pregunta que me hiciste, creo que eso es cuando más difícil, investigaciones periciales que hemos hecho, es cuando más difíciles se han vuelto. Porque llega la gente, patea, destruye, mueve, contamina, y entonces cada vez hay un principio que le llaman Edmund Lockhart, que es uno de los a los que le debemos la criminalística, ¿no? Que decía, todo contacto deja una huella. Ese es uno de los principios de la criminalística, pero también aplica en la contaminación. En la contaminación. Porque sí, si todas estas personas... de repente vas a descubrir al asesino y resulta que es tu compañero, ¿no? Exacto, o de repente se encontró una huella, pero resulta que es la del policía que llegó. Entonces, eso es difícil, eso entorpece las investigaciones. Y en ocasiones, cuando la contaminación es mayor, pues no solamente entorpece las investigaciones, les da un rumbo completamente distinto, ¿no? Y en el caso que mencionabas de que hay evidencias de contaminación que es criminal, ¿recuerdas en algún momento a alguna persona que intentó modificar las pistas que habían? ¿Sabes dónde con frecuencia se llegan a encontrar ese tipo de contaminación, ese tipo de alteración del lugar? Ajá. Por ejemplo, en reclusorios. Sobre todo cuando dicen, es que es un... Y llegas y resulta que sí, pues tiene, al parecer, al parecer, cumple con todas esas características del... Donde dices, bueno, sí, es un sujeto que se encuentra suspendido, ¿no? Y ya cuando empiezas a hacer la observación, cuando te vas a la observación de las lesiones en el anfiteatro, pues puedes ver que a lo mejor, pues al revisar, pues resulta que el surco que tenía, pues no está pergaminado. Y primero ¿qué es pergaminado? Apergaminado como si estuviera un poco acartonado, ¿no? El tejido. O que es post-mortem o algo así, ajá, ¿no? Hacia allá voy. Ok. Se observa un surco, pero es un surco horizontal, de atrás hacia adelante. Ok. Pero es horizontal, no es ascendente. No, ascendente. Y resulta que... Es ascendente porque en teoría la cuerda pues está hacia arriba. Exacto. Y te marcaría esta parte, ¿no? Así es, no está equimótico. Pero que resulta que el que está horizontal sí está equimótico. Pero el que está ascendente, porque estaríamos hablando entonces de dos surcos. El que se hizo horizontal, estando horizontal, y el que se hizo estando ascendente. Ok. El horizontal, me imagino que quiere decir que alguien estaba detrás, ¿no? Jalando. Exacto. Ok. Entonces cuando ahí quieran me dicen para que voy a investigar sus crímenes. Exacto. Entonces, si te das cuenta, ahí radica también la pericia, ¿no? Sí. Tú debes de tener la capacidad, como perito en criminalística, de interpretar esos indicios. Si bien es cierto, yo no soy médico forense, pero sí debo de tener el conocimiento suficiente de la lesionología, pues para poder interpretar esa lesión. Entonces, poder aportarle al Ministerio Público datos acerca de la mecánica de cómo se llevó a cabo ese hecho. Entonces, en ocasiones han tratado de desvirtuar, no, ¿sabes qué? Es que fue un suicidio, pero no queremos problemas, ¿sabes qué? Cuélgalo. Y decimos que es eso. Wow. Entonces, en esos pequeños detalles
es donde precisamente nos tenemos que enfocar, pues para poder notar cuando se trata de un o un accidente, ¿no? Ok, perfecto. Qué interesante. Ya para ir finalizando, para ir cerrando, ¿ha habido algún caso en particular donde haya sido un misterio? Donde no sepan hasta la fecha qué fue lo que sucedió. Ese caso no lo trabajé directamente. Okay. Yo no lo trabajé directamente. Okay. Ese caso, de hecho, a mí me solicitó mi opinión una persona que era un supervisor en el área criminalística, y me dijo, ¿sabes qué? Tengo un caso que llevo semanas, que lo he estado revisando, lo he estado analizando y no puedo entender qué pasó. Me dijo, a lo mejor ya estoy embotado, ya estoy cansado, ya tengo muchos prejuicios acerca del caso, pero ya no avanzo, me siento atorado. Necesito que me ayudes. Te voy a pasar la carpeta, dale una revisada y por favor, dame tu opinión. En concreto se trataba de una persona que falleció, pero quemada. Intervino el perito en criminalística, en fotografía, intervino el perito en química, también en campo, para revisar si habían utilizado algún acelerador de fuego, o sea, que gasolina, alcohol, algo que hubiera servido pues, como para prender el fuego, y salió negativo. No se encontró ningún acelerador. La persona se empezó a quemar, y no fue un incendio, eso cabe puntualizar, no fue un incendio. Se quemó la persona sola. Se quemó la persona, pero inició el fuego en la persona, inició en su habitación, en la parte de arriba de una casa. Inicia en la habitación. Cuando se hizo la búsqueda de indicios, y es lo que me decía esta persona, este supervisor que me buscó, me dijo, es que no logro entender qué pasó, porque si no hay ningún acelerador, no hubo un incendio, entonces, ¿qué pasó? Entonces, dice, tratamos de buscar también en las escaleras, o sea, en el descanso, en la habitación, en el descanso, en las escaleras, en el, ¿cómo se llama? El barandal. Solamente observamos que había unas, pues como que él se sujetó, cuando la persona bajó, se sujetó y dejó como unas cenizas. Mientras se quemaba, dejó como unas cenizas y después apareció fue a dar al jardín, en el pasto, y ahí es donde terminó de quemarse. Wow. Obviamente, pues el pasto donde estaba, pues estaba también quemado, ¿no? Él nunca logró entender cómo es que se pudo iniciar el fuego. Porque tampoco había cerillos, no había alguna vela, algún encendedor, no había nada en el lugar. Entonces, y aún así, pues no había ningún acelerador. ¿Cómo es que se pudo quemar por completo? Sí, o sea, sí te puedes agarrar fuego, pero te haces así, en teoría, y yo creo que ya, ¿no? O sea, si no hay un acelerador, algo que haga que arda todo rápido, ¿no? Exacto, o sea, tal vez no sea imposible, pero sí es atípico, ¿no? Sí es atípico, y sobre todo que no se encontró la causa del fuego, ¿no? Realmente, porque aparte, pues dijéramos, si hubiera sido un incendio por una falla eléctrica, se hubiera podido determinar, pero se hubiera quemado todo lo demás. La cama, el buró, incluso pues, la casa entera, ¿no? Pero no fue el caso. Digamos que ese caso, como preguntabas, pues sí fue una cosa muy rara y que hasta la fecha, pues no sé cómo se pudo determinar. Wow. ¿Cómo quedan ese tipo de casos? En ese caso, pues solamente se determina como una muerte por causa ignorada, ¿no? Obviamente, wow, pues es una muerte por intoxicación, porque siempre cuando hay fuego, pues hay una intoxicación, monóxido de carbono, y en este caso, pero es totalmente atípico, ¿no? Era totalmente atípico. Entonces yo entiendo a esta persona que me consultó, sin embargo, nosotros nos quedamos así. Puede ser, y lo digo,
con toda la humildad, pudo ser nuestra falta de expertise, puede ser nuestra falta de conocimiento, puede ser que pues todos los días realmente en este trabajo te sorprendes, aprendes, ¿no? sí. Aprendes. Es una de las cosas maravillosas de este trabajo, que nunca vas a hacer una investigación igual a otra. Igual a otra. Oye, ¿hubo alguna teoría que fuese la más aceptada? Bueno, en el contexto forense tenemos que ser muy rigurosos con los métodos, con las técnicas que llegamos a emplear. Sin embargo, pues ya después por curiosidad sí se investigamos. Y bueno, hay algunas teorías que dicen que se le llama, no tengo el término ahorita muy preciso, pero que ha habido casos, y supuestamente se han documentado, donde hay personas que se pueden llegar a incendiar por sí mismos. O sea, es una cuestión como de su energía, ¿no? Y del calor que genera, que llega al punto en que se prenden fuego. O sea, no es que ellos se prendan fuego, sino el calor que pueden llegar a generar los incendia. Y entonces es cuando se genera este tipo de cosas. Pero realmente, esa es una teoría. Para mí, honestamente, es una teoría que si ustedes lo buscan en internet, pues pueden encontrar mucho al respecto. Sin embargo, incluso a mí me parece hasta un poco paranormal, ¿no? Sí, Las claro. teorías. Sí, claro. No estoy diciendo, ojo, ¿Qué? no estoy diciendo que este caso lo sea, pero esas teorías a mí se me hacen un poco inverosímiles, precisamente porque... Sí. Pero justo es lo que platica con un amigo de Fepo de Podcast Paranormal. Estábamos hablando de un caso que no había como una explicación y que de repente lo más raro y lógico es lo que suena más prudente o lo que pudo haber sido, ¿no? Creo que es un caso que sí deja así como que, híjole, te deja pensando. Así que todos escriban por ahí si tienen en mente alguna teoría o qué pudo haber sucedido. Amigo, algo que se me esté yendo, algo que falte preguntar, alguna historia que falte contar. Pues tal vez la historia un poquito en lo personal. Ajá. Y a colación de todo el tema forense. Dale. Me gustaría así decirles y motivar también a los que están estudiando estas áreas que la estudien, pero cuando la estudien lo tomen en serio. Que lo tomen muy en serio. Una, porque es una profesión que te da muchas satisfacciones, y he de decir una cosa, y deben de saberlo, no es fácil, el camino no es fácil, y los caminos fáciles no existen. No existe ningún camino fácil. Claro. Entonces, tomarlo en serio y realmente revisar si tienes la llama, si tienes el feeling, si tienes la pasión de hacerlo. Y los digo con todo respeto y con toda honestidad. Si descubres que no la tienes, no te dediques a esto. ¿Por qué? Porque no es cualquier cosa lo que estamos haciendo. Claro. Se pretende conseguir justicia, se pretende procurar justicia. Entonces, en serio, si tienes la llama, tienes la garra, si tienes el feeling, hazlo. No te vas a arrepentir, ¿no? Es padrísimo. Y una vez que lo inicias, no lo vas a soltar. Pero sí revísalo, porque al momento es un poco, y no me dejarás mentir, de un tiempo para acá se volvió una moda ser perito. Y no, definitivamente no es una moda. Es una profesión, es un estilo de vida. Esto te va a poder dar para vivir, para comer, para tener a tu familia bien, como tú quieres, pero tampoco te va a hacer millonario. Pero sí es algo que te va a dar muchas satisfacciones. Claro. Porque también entender que vas a terminar ayudando a otras personas, porque para eso estás. Ayudar a otras personas en algo complicado, en algo difícil, en algo tal vez que destrozó la vida de otra familia, de una familia. Pero el hecho de que tú puedas darle, mediante tu trabajo, darle un poco de luz. Exacto. A esa gente, créeme que vale 1000, ¿no? Okay. Ese es lo que yo tendría, digo, como comentario extra, aportar. Y si deciden dedicarse a eso, pues
qué padre, háganlo y nos vemos en este camino, ¿no? Excelente, amigo. Oye, Emilio, pues sí, reconocer tu labor, de verdad, bastante impresionante los casos que nos has contado. Evidentemente habrán más complejos, habrán más sencillos, pero pues este compromiso se nota y se siente. Yo creo que muchos de aquí lo vamos a reconocer. Así que te quiero agradecer como a todas las personas que vienen aquí y nos hablan de este tema forense, bomberos o urgenciólogos, todo ese tipo de cosas. De verdad, muchísimas gracias por el esfuerzo, el empeño. Se nota la pasión, evidentemente, por lo que hacen. Y pues qué padre mensaje que mandas, porque pues tú como una persona que, como lo mencionaste al principio, que comandas un grupo de personas, pues qué padre que como líder puedas tener esa visión de realmente tener un compromiso, porque estás trabajando también con las esperanzas de las personas que están queriendo respuestas. Entonces, amigo, muchísimas gracias. Como te lo pregunté, no sé si quieras dejar algún correo electrónico o algo así por si hay alguien que quiera contactar contigo o... Bueno, en cuanto a una red, me podrían buscar como @Maestro Gómez en el Twitter, bueno, ahora X. Y les puedo dejar también me pueden encontrar en el Instagram, así como Emilio David Gómez Hernández, mi nombre. Y ahí estoy para servir. Gracias, hermano, te agradezco muchísimo. Y espero que pronto podamos volver a platicar. Seguramente habrá muchas historias y habrá muchas cosas que aprender, porque pues son varios años. Y pues nuevamente muchas gracias. No sé si gustas despedirte de la gente. Claro que sí, pues muchas gracias, Pepe, por invitarme a tu podcast. Gracias a todo tu equipo, que son excelentes personas, y pues a todos tus fans, todos tus seguidores, pues muchas gracias. Espero haya sido de su interés y pues nos estamos viendo pronto. Muchas gracias. Pues. Y pues a todos ustedes muchísimas gracias de todo corazón por ver un capítulo más del podcast de Pepe y Chema. Recuerden todos que yo soy Pepe y también Chema, y nos estamos viendo en un siguiente capítulo. Hasta luego. Listo, amigos. Buenísimo,